Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. A lo largo de mi vida, ya este año, en octubre, voy a cumplir 39 años de ser un pastor. Fue un llamado por Dios. No he parado esos 39 años y no creo que pare todavía. Pero una de las cosas que he aprendido es acerca de que Dios es un Dios de familia. Si algo en nuestra familia no está funcionando, nada alrededor va a funcionar. Dios estableció un orden para poner su gloria en la familia. Hay 3 lugares donde Dios se manifiesta. Solo hay 3. Donde la gloria de Dios reposa. Número 1 es el templo. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. A Dios le place morar en el corazón de un hombre. El apóstol Pablo le dijo: ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Somos templo. Fue la decisión de Dios morar en nosotros, poner su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para formar a Cristo en nosotros. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo está aquí. Es para guiarnos a toda verdad, para aconsejarnos, para consolarnos y fortalecernos, para que Cristo sea formado en nosotros. Número 2 es la familia. Dios es un Dios de familia. El pueblo de Israel eran 12 familias. Cada tribu era una familia. Dios vino a la casa de Jairo, a la casa de Nicodemo, a la casa de cada uno de los que están en la Escritura, de Cornelio. Vino a ellos porque es de un Dios de familia. Y número 3, a la congregación, al templo. Ahí es donde Dios ha manifestado su gloria. Yo quiero compartir con ustedes hoy y una serie de mensajes acerca del orden divino de Dios para la familia. Es el orden divino de Dios para la familia. Dios estableció la familia y estableció un orden. Y ese orden, mientras está ese orden, Dios se compromete a poner su mano y bendecir ese orden divino. Una familia cristiana es una familia piadosa. El requisito para una familia cristiana es que el padre sea cristiano, que la madre sea cristiana y que los hijos sean cristianos y que puedan vivir en una armonía donde el amor unos a otros sea el ejemplo. Jesús en su última oración en Juan 17 dijo: tuyos eran y me lo diste, y yo les he dado tu palabra. Yo los he guardado. Era la responsabilidad de Jesús sobre su discípulo. Y ahora Dios establece un orden en la familia. Quiero decirles que como Dios establece ese orden, el enemigo quiere destruir la familia. Y la ha tratado de destruir de diferentes maneras. Y es lo que vamos a establecer hoy. Busquemos las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 7. Entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido
para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Oremos al Señor. Padre, esta es tu sagrada palabra. Es inerrante, no tiene ni un solo error. Tiene tanta consistencia y ha cambiado la vida humana, Señor, trasladándola de las tinieblas a tu luz. Te suplico que sea tu Espíritu Santo hoy, Señor, trayendo convicción a nuestro corazón, arrepentimiento, y que pueda venir a nosotros, Señor, a redarguir nuestro corazón para poder, Señor, caminar en ese orden divino que tú has establecido. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta carta y este pasaje que hemos escrito hoy, que hemos leído, el apóstol Pablo se lo dio a un pastor joven llamado Timoteo. Y él estaba tan interesado en que la iglesia tuviera un orden especial. Es tan serio para Dios el orden en la iglesia. Es tan profundo y para Dios lo toma con tanta seriedad que insiste en que el líder espiritual debe reunir requisitos especiales. Si él no tiene estos requisitos, no califica para ser un líder espiritual. Esto tiene que ver con la iglesia. Pero el fundamento de esta petición, el apóstol Pablo dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si esa persona no sabe gobernar su casa, él no califica para ser un líder espiritual en una congregación. Esto es muy importante. Hay un orden divino que Dios estableció. No es para que opinemos si está bien o no. No es para que opinemos si la cultura va a modificar ese orden. Absolutamente no. Es una verdad absoluta. Es una medida totalmente centrada en el orden divino en la iglesia y en la casa. Porque lo que hace la iglesia no es este edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros como familias. Y Dios está tan interesado en que la familia tenga el orden divino. Porque si no tiene el orden divino, es una puerta para que el enemigo venga y destruya. Dios le asignó esta responsabilidad al hombre. El hombre fue creado primero y la mujer fue creado después. De lo mismo que había en el hombre, creó a la mujer. No fue de la costilla, fue de su costado, de lo que Dios había puesto en ese polvo. De ahí mismo puso a dormir al hombre y de ahí sacó a la mujer. No es menos que el hombre, son iguales. Dios le puso un nombre a la mujer. En Génesis 5 dice, varón y hembra los creó y puso el nombre de ellos, Adán. Eva lo puso Adán, le puso varona, le puso Eva, pero fue Dios quien le puso Adán a la mujer. Les dijo, esto he preparado para ustedes. Este es el jardín que he preparado. Era algo verdaderamente maravilloso. Dios hablaba con ellos. Tenía una comunión maravillosa. Y les dijo, yo tengo que probarlos a ustedes. Pueden comer de todo lo que yo les doy. Solo niéguense ese árbol. Ese árbol está al día de hoy. Todavía se llama pecado. Todos los días nos enfrentamos a ese árbol. No coman de ese árbol. Mejor coman del árbol de la vida. No del árbol del conocimiento del bien y el mal.
Porque el día que coman van a morir. La muerte. Ellos vinieron, seguramente conversaron, nunca vamos a comer de ese árbol. El marido tomó la posición, la mujer estuvo de acuerdo, pero un día estaba la serpiente al acecho y el hombre se descuidó de su casa. El hombre se fue por otro lado, se fue a lo mejor a ponerle nombre a los animales por allá y descuidó la prioridad, su casa. La mujer se quedó sola y la serpiente empezó a poner un argumento en su mente. ¿Puedes comer de eso? La mujer tomó la decisión de hacerlo. Lo vio, codició, le creyó a la serpiente y fue a tomar del árbol, fue a tomar el fruto. Ella no consultó con su marido, ella no respetó el orden divino. Ella hizo y vino y fue seducida al pecado. No contempló las consecuencias de ese pecado. Y por haber tocado lo que Dios le dijo que no lo hiciera, ellos perdieron lo que Dios les dio. Perdió su familia, perdió la comunión con Dios, perdió el jardín. La mujer que se subleva al orden divino, la mujer que rompe el orden divino, tiene que saber las consecuencias de eso. Rompió el orden divino, fueron expulsados del jardín y la muerte se apoderó de ellos. El dolor vino sobre sus vidas, la vergüenza atravesó totalmente el alma de esa familia. Sus hijos, su primer funeral, su hijo menor, y el asesino era el hijo mayor. La serpiente no les dijo eso. La serpiente te va a poner el pecado, el fruto, cómelo. Dios no se va a enojar. Tu marido te entiende, pero rompió el orden divino. Y al romper el orden divino, la primera cosa que el diablo va a hacer es ir contra la mujer. La segunda cosa que va a hacer el diablo es ir contra los niños. Y deja al hombre de último para la vergüenza del hombre. Ese es lo que ha sucedido en la Biblia. En Génesis capítulo 12, y no lo vamos a buscar, se lo voy a narrar. Hay un hombre llamado Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe. Dios le dice: sal de Ur de los Caldeos, te voy a bendecir, y a todo aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Todo el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Vas a bendecir, serás un hombre de bendición. Voy a crear en ti una familia más grande que toda la arena del mar. Voy a bendecir tus descendientes. Y aparece la prueba. Dice el versículo que hubo un hambre en Egipto, y él descendió a Egipto. ¿Qué tenía que hacer un cristiano? Descender a Egipto cuando tenía una promesa de Dios. Descendemos a Egipto. Y cuando entró a Egipto, le dijo a Sara, la vio y dijo: qué hermosa eres. Y entonces le dijo: tú vas a decir que eres mi hermana, porque si tú dices que eres mi mujer, me van a matar. Dile que eres mi hermana. Y entonces rompió el orden divino. Y al quebrar el orden divino, dice la Biblia que los príncipes de Faraón fueron sobre la mujer. Vino sobre la mujer y la trajeron a Faraón, y estuvo a punto de tomarla, pero Dios intervino, y a causa de que tomaron a la mujer, enriqueció a Abraham. No se da cuenta el gran error de haber cometido, de romper el orden divino. En Génesis capítulo 20, están frente al rey Abimelech, y Abraham le dice hoy: mira, estamos otra vez en problema. Ahora dile que eres mi hermana otra vez.
Y ahora ya Sara dice, es mi hermano. Ya los dos dicen ahora, y rompen el orden divino. Y Abimelech la toma. Y está a punto de tomarla de una forma sexual. Y Dios interviene. Interviene. No la toques a esa mujer, porque es una mujer casada. Pero este hombre me dijo que era mi hermana. El diablo va a romper toda obra que cuando Dios quiere hacer algo en la vida de una familia, Él va a intentar romperlo. Y la manera que lo hace es cuando rompemos el orden divino. Y la mujer dice, es mi hermana, es mi hermano. Y rompieron el orden divino. ¿Qué ocurrió? Casi la toma ese hombre. Génesis capítulo 26. Su hijo Isaac, ya no está Abraham ni a Sara, ahora es Isaac. Está con Rebeca. Está enfrente del hijo de Abimelech, del otro rey. Y le dice, di que eres mi hermana. Ese orden divino se rompió hasta el propio hijo Isaac. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en el día de hoy, cuando rompemos el orden divino, no medimos las consecuencias. Dios ha decidido bendecir cuando estamos bajo un hogar piadoso, cuando nuestros hijos, la mujer está en el orden divino y respeta a su marido, y el marido protege a su mujer. Y ese es el orden divino, el hogar piadoso, lo que Dios ha establecido. Esto es la manera como Dios ha establecido la familia para exaltar a Cristo. El Salmo 128, versículo 1 al 6, dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos serás feliz y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Hermanos, nunca antes hemos visto tan distorsión del orden divino como en el día de hoy. Hoy en día, el hombre ha perdido el liderato espiritual. El hombre ahora, su prioridad no es bendecir el nombre del Señor, no es el temor a Dios. Su prioridad es su trabajo, sus deportes, sus hobbies, sus aficiones. Una familia cristiana oran juntos, se ayudan uno al otro. No hay condenación el uno al otro. Porque ¿qué hace el hombre condenando a la mujer? ¿Qué hace un pecador juzgando a otro pecador? En vez de eso, buscar el rostro de Dios. Un niño que crece bajo la dimensión de la palabra, el ejemplo y el testimonio, va a ir formando carácter. Va a establecer el orden divino. El hombre es el orden divino, es la cabeza. Y la mujer es ayuda idónea. La palabra idónea es aquel que lo rodea. La mujer tiene un primer ministerio de Dios. Es interceder por su marido, orar por él, bendecir su vida, y que él pueda desarrollar la función sacerdotal. Un sacerdote en el Antiguo Testamento hacía 3 cosas. Número 1, ese sacerdote ministraba a Dios. Porque si no ministra a Dios, ¿qué le vas a dar a tus hijos? Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes bendecir si tú realmente Dios no te ha bendecido. Somos canales de bendición. El sacerdote oraba a Dios. Número 2, intercedía a través de los sacrificios. Y número 3, enseñaba la palabra. La palabra era fundamental en la vida de sus hijos. Enseñaba la palabra. Cada cosa que hacía, lo hacía con amor.
Y podían ver el mundo entero, los enemigos veían ese pueblo. Tiene a un Dios todopoderoso. Tiene a un Dios que cuando ellos claman, Dios viene en su ayuda. Esa era el orden divino. Pero hemos perdido esto. Nunca antes hay tanto divorcio en la iglesia como ahora. Los pequeños niños que una vez estaban en la mesa con su papá, de repente hoy tienen otro papá, hoy tienen otra mamá, hoy tienen otros hermanos. El orden divino se ha roto y nadie les enseñó a pedir perdón. La gracia puede cubrir multitud de pecados, pero no les han instruido a que eso ha roto el orden divino. Y es una apertura para que el diablo venga, destruya el corazón de una mujer, destruye el corazón de nuestros niños y después destruye el corazón del hombre, lo endurece. Hoy en día es muy común, hermano. Las jovencitas vienen y se enamoran de los egipcios, porque los egipcios se visten con tantas cosas. Las niñas se enamoran de los egipcios, y los jóvenes se enamoran de la filistea. ¿Qué cree que ocurre? Como no están instruidos en el temor de Dios, tienen relaciones sexuales y de repente aparece un embarazo. ¿Qué pasa con ese embarazo? Viene a ser un obstáculo a su relación. Entonces tienen que deshacerse de ese obstáculo y vienen los abortos. O supongamos que nace el niño, viene y se casan y los presentan. Aquí traemos nuestro niño, un precioso niño. ¿Cómo fue engendrado ese niño? Hay ministros que vienen y los casan sin preguntar, sin llevarlos al arrepentimiento. Y ahí están, se casan porque ni modo, salió embarazada la mujer, pero hay que casarlos. ¿Dónde fue engendrado ese niño? Fuera del matrimonio, y eso se llama fornicación. Tienen que arrepentirse para traer ese niño a la misericordia y a la gracia de Dios. ¿Los jóvenes entienden eso? No, no lo entienden. El placer sobre ellos es más grande. Y ahí están con sus hijos. Y entonces ven que hay tanto problema con los niños. Hay problemas con los niños. ¿Por qué es así? ¿Por qué se porta de esta manera? Porque, hermano, Dios decidió bendecir el hogar que es piadoso. Hay un hombre allá en Josué 24. Yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Allá en el libro de los Hechos, por el capítulo 20, hay un evangelista llamado Felipe. Y este Felipe tenía 4 hijas doncellas, y las 4 profetizaban. Y a esa casa llegaba el apóstol Pablo, llegaba el profeta Gabo, y ahí estaban. ¿Qué cree que hablaban esas muchachas? ¿De qué cree que ellos compartían? ¿Cómo se vestían estas muchachas? Había una gran diferencia con respecto al mundo. Ellas 4 profetizaban. Ese es el orden divino. El libro de Habacuc dice: nuestros hijos van a ser nazareos, consagrados para Dios. ¿Hay alguna diferencia entre nuestros hijos y el mundo? Hasta la manera de vestirse, de hablar. ¿Hay una diferencia con el mundo? No, no lo hay. Pero queremos la bendición de Dios. Queremos seguir siendo entretenidos en la iglesia. Queremos comediantes aquí que nos hagan reír. Pero estamos viviendo una realidad en la casa. Estamos viendo la rebelión de nuestros hijos. Estamos viendo a nuestras pequeñas niñas yéndose con un egipcio. Es la realidad y no nos damos cuenta. Estamos ciegos ante una realidad de la palabra. Está sucediendo ahora.
Dios estableció este orden divino para formar a Cristo en la iglesia, para formar a Cristo en nuestros hijos. ¿Cómo José pudo enfrentarse a la tentación de aquella esposa de Potifar? ¿Dónde aprendió eso? ¿Quién le enseñó el temor de Dios? ¿Cómo Daniel y aquellos 3 jóvenes hebreos pudieron de 14 años enfrentarse a un imperio de Nabucodonosor babilónico pagano? ¿Cómo ellos decidieron no contaminarse? ¿Quién les enseñó eso? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Lo aprendieron de un predicador comediante? No, fueron sus padres. Les explicaron la realidad de Dios. ¿Dónde están los padres en el día de hoy? Su prioridad es su trabajo. Su placer es cuando tienen overtime. Ese es su gran placer. Brincan de un trabajo al otro. Su gran placer es cambiar un carro por el otro. Sus vacaciones. ¿Dónde están los padres ahora? Esta es la realidad. Salmo 127, versículo 3 al 5 dice: He aquí, heredad del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en las manos del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado, dichoso el hombre que llena de ellos su aljaba. No se avergonzarán cuando hablen con los enemigos en el tribunal. Es muy importante. ¿Qué está haciendo el padre hoy en día? ¿Sabe qué? Hay esposos que toman decisiones sin pedir la opinión de su esposa. Y no están de acuerdo con ella cuando salen mal las cosas. Le oculta información. El esposo toma decisiones conforme a la palabra de Dios y consulta con su esposa en verdad. Eso es lo que debe ser. Oran de acuerdo a una decisión y enfrentan desafíos unidos en oración. El orden de Dios tiene que ser en amor. El hombre está llamado a proteger a su familia espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Si no hace esas cosas, ¿sabe lo que dice la Biblia? Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8. Ojalá que lo pudiéramos decir en voz alta, pero el primera de Timoteo 5:8 dice: si alguno no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No solo es un incrédulo, es peor que un incrédulo. Si no tienes cuidado de ellos espiritualmente, ¿cuánto vale el alma de un niño? ¿Cuánto vale? ¿Cómo podemos invertir en ese niño para que crezca como un hombre que pueda tener el temor y el amor de Dios? Eso no se escucha en el día de hoy en la iglesia. Josué 24:15 dice: pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quien sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Colosenses capítulo 3 verso 20: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ese es el orden divino. El hogar piadoso respira el amor, respira la unidad, respira la fe. Y podemos ver que un hogar piadoso es invencible, hermano. Es invencible. Porque da testimonio de la verdad y la presencia de Dios va a habitar ahí. Eso tenemos que saberlo. La pregunta que tengo: ¿qué de tus hijos?
¿Cómo van a ser más que vencedores si no tomas tiempo en la palabra con ellos? No puedes delegar la responsabilidad de instruir a tus hijos en el camino del Señor. Si tú no instruyes y preparas a tus hijos para el futuro y el mundo, otros lo harán de manera terrible y te lamentarás mucho. No podemos solamente enseñarle a nuestros hijos cuestiones de la vida, eso es importante. Pero ¿cómo se van a enfrentar ellos a las realidades del mundo? ¿Cómo van a tomar la decisión con quién casarse si el día en que tenemos problemas en el matrimonio, la decisión que decimos es rompamos este matrimonio, ya no sirve? ¿Qué mensaje le estás diciendo a tus hijos? El día que tú tengas problemas, haz lo mismo que yo estoy haciendo. Si tú no te llevas bien con tu mujer, rompe el matrimonio. Estamos heredando a nuestros hijos nuestra falsa teología del matrimonio. Y vemos las realidades. Esta mañana, Dios quiere llevar a nuestro corazón, porque hemos perdido la dirección de Dios. Hemos perdido la sustancia del Evangelio. Hemos dejado atrás el mensaje del Calvario. Hemos perdido las palabras de Jesús que dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Hemos perdido eso. Hemos perdido la realidad en mi casa. Nuestros hijos no nos respetan. Nuestros hijos nos gritan, no nos obedecen. Tenemos que sacar el látigo, que es como el cinturón, para poder medio hacer las cosas. Le quitamos. Si tú sigues haciendo, te quito el teléfono. Lo hemos hecho un instrumento de negociación. Te quito el teléfono. Esta es la amenaza que hacemos en vez de haberlos instruidos en la palabra. Y ahora, hermanos, nos presentamos delante de Dios. Y Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy enfermo? Y no queremos oír la respuesta de Dios. No queremos escuchar la palabra. Jesús dijo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nada es más importante que la presencia de Dios en nuestra casa. Amén. El jardín, ¿sabe cuál es? Es su casa. No que tengan un gran palacio, una casa humilde, pero ahí se respira el amor de Dios. Ahí hay temor del Señor. No nos parecemos al mundo. Y nuestros hijos nos siguen porque les damos un testimonio de la verdad, un ejemplo. ¿Qué hay ahora? Nuestros hijos oyen los pleitos, las palabras que hablamos. Nuestros hijos están en la otra habitación oyendo, y uno al otro le dice: están peleando. Y traemos dolor al corazón de nuestros hijos. Y pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. Pero Dios estableció la familia, porque el deseo de Dios es habitar en la familia, es bendecir nuestros hijos, es poner su espíritu en ellos. De esto se trata la palabra. Voy a tomar una serie de mensajes sobre esto. Quizás algunos se incomoden, pero gloria a Dios por eso. Alguien dice por ahí: pastor, usted solo habla de la familia. Si tú fallas en la familia, todo lo que esté alrededor tuyo va a fallar. Si tú no gobiernas bien tu casa, no eres apto para nada. Es tu casa lo más importante. Nada es más valioso que tus hijos. Nada es más valioso que lo que está en tu casa. Quizás tu vecino pueda tener lujo y todo lo que quiera, pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo.
Amén. Padre Celestial, Señor, estoy convencido que es difícil predicar esto, porque, Señor, llega este mensaje hasta el mismo interior de nuestro corazón y a nuestra propia casa. Y seguimos, Señor, en nuestra necedad. Y queremos, Señor, entender el Evangelio a nuestra propia manera, en vez de escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a caminar de acuerdo al estándar que tú has establecido. Tú nos llamaste como cabezas, Señor, en el hogar. Nos has llamado a ser un sacerdote en casa, pero es requisito que ese hombre sea un buen testimonio, que pueda cuidar el alma de nuestros hijos, de nuestra esposa. Señor, perdónanos porque otras cosas han tomado lugar. Y tú nos estás advirtiendo a tiempo y fuera de tiempo, para que hoy, Señor, vengamos a pedir de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, porque solos no podremos hacerlo. Señor, yo invoco tu nombre hoy para cada corazón hoy en día, que pueda venir, Señor, y entregar su corazón a ti. Que pueda, Señor, con humildad saber y entender lo que es un hogar piadoso, un hogar consagrado a Dios, un hogar que vive para tu gloria. Señor, yo te doy gracias, Señor, por esto. Padre, perdónanos porque hoy en día hemos puesto la mirada en pastores y en ministros, Señor, que no tienen el requisito que establece la palabra, que están descalificados, que su amor es solamente el dinero. Pues te pido, Dios del cielo, que nos ayudes a discernir conforme a tu palabra. Doy gracias a Dios, Señor, porque nos adviertes de nuestra condición, porque tú nos amas y porque tú quieres, Señor, que volvamos a tus pies, que volvamos a las sendas antiguas y que te amemos con todo nuestro corazón. Jamás seremos avergonzados si buscamos tu rostro, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que la bendición del Dios soberano, el Dios de paz, sea sobre cada uno de ustedes. Dios los guarde y los bendiga. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.